Pues muy buenas amigos y amigas de Spanish Libertarian, ¿cómo estáis? Seguimos con las entrevistas, me encanta hacer entrevistas, sabéis que este es el eje de mi canal y aparte como últimamente pues hago pocas entrevistas, me hace especial ilusión porque ya sabéis que me encanta saciar mi curiosidad. Hoy tenemos con nosotros una persona que quizás no es tan conocida dentro de lo que sería la esfera pública, porque hace tiempo que conozco y que creo que tiene mucho valor y vamos a conocer un poco más a esta licenciada en filosofía y también curiosa de la vida, experta en marketing y comunicación, Noemí Carro Sánchez. Noemí, ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal, Ignasi? Encantada de estar aquí. Muy Bueno, bien. el placer es mío. Me encanta tener esta excusa para conocer a personas que aportan valor, que ya sabes que es un poco como el motivo de estas entrevistas. Sé que has publicado, o no sé si has renovado la web que tenías, pero estás escribiendo artículos muy interesantes y digo, pues esta mujer la tengo que tener en, en este canal. Ya digo antes que todos tus links y demás los dejaremos aquí debajo en la descripción para quien quiera curiosear. Así que sin más dilación, pues vamos a empezar. ¿Quién es Noemí Carro? Y si te parece, pues ya iremos enlazando varios temas que te definan o que puedan despertar curiosidad entre la audiencia. Así que cuando quieras. Pues mi carro de currículum es muchas cosas distintas. Es verdad que soy graduada en filosofía, es verdad que he seguido estudiando después de la carrera bastante en la enseñanza reglada, pero es que de forma autodidacta y en enseñanzas no regladas también he seguido estudiando. Entonces, en los últimos 10 años creo que haya acumulado un montón de papeles con mi nombre diciendo titulado en lo que sea o certificado en lo que sea. He estudiado comunicación política, trabajo de hecho en marketing digital y comunicación. He estudiado responsabilidad social corporativa, he trabajado en consultoría y además, bueno, ahora el centro de mi trabajo es el marketing digital. Qué bien, pues si te parece empecemos por lo último. ¿Qué es esto del marketing digital? Ya sabemos que estos trabajos nuevos, entre comillas, que no existían hace unos años. ¿Qué nos puedes contar? Porque yo sé que también con el tema de la protección de datos y demás, sé que esta puede ser una materia apasionante, pero también que presenta muchos retos, ¿no? Sí, totalmente. Para mí el marketing digital es una herramienta básica e indispensable, en particular para la pyme, que creo que puede dar, bueno, bastante juego, incluso en los locales más o en los sectores más tradicionales de impacto local y concreto. Creo que puede ser muy interesante para la mayor parte de las empresas, por no decir todas. Al fin de cuentas, vivimos en una época en la que todo el mundo tiene una presencia digital. Una cosa es que la controles y otra cosa es que no. De hecho, ¿cuántas veces nos hemos encontrado casos, aunque cada vez son menos, que hay comentarios en foros poniendo verde a un local y ellos no lo tienen ni monitorizado ni tienen presencia en redes sociales porque piensan que eso no es para ellos, ¿no? Entonces, yo creo que el marketing digital es una herramienta fundamental para las empresas, no solamente para conseguir mayor visibilidad, más clientes, etcétera, sino también para atinar al tipo de clientes al que quieren llegar. A lo mejor no le interesa todo su espectro y le interesa un grupo muy concreto, esos mejores clientes, ¿no?, que muchos freelance quieren acabar consiguiendo. Y que puede de verdad acompañar a la sostenibilidad de un negocio. Dices lo de la protección de datos, efectivamente. Al final el marketing digital se basa en los usuarios y no solamente en las compras de los usuarios, sino en la información sobre esos usuarios. Cuando navegamos por Internet, continuamente, tal y como está establecido ahora las reglas de Internet, vas dejando información, ¿vale? Entonces, incluso si no tienes cuenta de Facebook, por ejemplo, se puede dar la situación en la que Facebook sepa cosas de ti. ¿Por qué? Porque las empresas utilizan su sistema de analítica, no todas, pero algunas empresas utilizan su sistema de analítica web, que lo que hace es que a través de lo que se llama un píxel, ¿vale? Instala en tu navegador algo, vamos a hacerlo un poquito etéreo sin entrar en demasiados tecnicismos, que permite registrar cómo te estás comportando tú en la página web. Eso lo que hace Facebook o lo que hace Google con sus analytics es agregar todos esos datos y a las empresas no les presenta fulanito de tal ha hecho esto, sino lo que les presenta es el conjunto agregado de cómo se han comportado la media de sus usuarios. ¿Qué permite, por ejemplo, saber eso? Pues que a lo mejor un contenido dentro de una página web, un artículo, es más leído que otro. ¿Son los únicos sistemas que permiten a las empresas saber eso? No, hay otros. Pero sí que es verdad que viviendo en un mercado de datos como vivimos actualmente, eso tiene una serie de efectos
o de riesgos para la privacidad de las personas, que también hay que cuidar y que hay que tener en cuenta. Entonces, es cierto que ahora mismo, funcionando como funciona, y digo ahora mismo poniendo especial énfasis a que estamos en febrero de 2020 porque tenemos ahí una serie de regulación en las instituciones europeas que parece que va a salir y luego siempre se atrasa, que es el reglamento de privacy, que es lo que permite regular las cookies, por ejemplo, ¿no? Entonces, esto está cambiando continuamente. Tuvimos el Reglamento General de Protección de Datos, luego tendremos la Directiva de Privacy, tendremos que ver en qué partes están alineados y en qué parte hay que hacer más caso a uno o a otro. En la presencia digital, el Reglamento de Privacy va a ser muy importante, pero dentro de lo que cabe también andamos ahora mismo un poquito en un limbo. Bueno, pues es un tema interesante del cual no tengo mucho conocimiento, aunque curiosamente pues hoy me estaba mirando una charla que hablaba sobre esto, el poder de Google en este caso hablaban. Entonces, ya sabes, en este canal tenemos el sesgo liberal, porque te voy a engañar. Entonces siempre estamos hablando que si el Estado, no sé qué, tal, pero uno tiene que plantearse, si me permites la opinión, que ciertas corporaciones también tienen un poder que puede que sea ilegítimo, que vulneren nuestros derechos. Entonces la pregunta es muy clara. Esta información con la que se están moviendo estas grandes empresas como Google o Facebook, ¿vulneran nuestros derechos como individuos? Sé que es una pregunta un poco genérica, pero creo que me entiendes. No, te entiendo totalmente y de hecho precisamente el tema de la privacidad es el que ha hecho que personalmente me replantee ciertas posturas respecto a la necesidad o no de un Estado y a la necesidad o no de regulaciones según qué sectores. Hablamos de un sector que es ultracomplejo, en una realidad que es ultracompleja, que es literalmente inaprensible para los ciudadanos. No solo esta parte en concreto, sino que conocer realmente cómo funciona la privacidad y cómo funciona la captación de datos en Internet, para mí debería estar a la altura de saber cómo alimentarse, saber cómo vestirse y saber muchas otras cosas, porque afecta directamente a la esfera más privada del individuo. Claro. Imagínate que vas navegando por Internet y, pues no sé, entras en una página dudosa de estas para descargarte cosas con un torrent, ¿no? Y de ahí pues acabas en una página porno y dices, oye, mira, ¿por qué no? Voy a echar un rato aquí. Y entonces ves 2 o 3 vídeos de 3 categorías distintas y luego te vas a otro sitio y sigues navegando. Y otro día haces otra cosa. Entonces, al navegar, lo que tú le estás diciendo a esa página web es que te interesa más o menos un tipo concreto de práctica sexual. Esto es muy arriesgado, por ejemplo, en los e-commerce de juguetes sexuales, en las tiendas eróticas online. Claro, puedes hacer ciertas deducciones si tú sabes lo que un ciudadano con su dirección física a la que le van a enviar el paquete que haya pedido, ha pedido una cosa o ha pedido otra. A lo mejor puedes terminar haciendo deducciones de cuáles son sus preferencias sexuales. ¿Sabes? Igual te pongo el ejemplo del porno, o te puedo poner ejemplos de cualquier cosa. Entonces, la información debidamente combinada, y ese es el problema de los datos personales, mucha gente piensa, jolín, con un nombre no vas a ningún sitio. Ya, pero si de un nombre llegas a una dirección y de una dirección llegas a un DNI y de un DNI a un número de teléfono, a lo mejor tienes un duplicado de la SIM y puedes hacer cosas un poquito más peligrosas, como vaciarle las cuentas a alguien, ¿no? Entonces, hay que tener mucho cuidado con esos datos. Hay gente que los equipara al dinero, porque adquirimos muchas cosas gratis pagando con nuestros datos, como por ejemplo tener Facebook. Cualquiera de las redes sociales son gratis, pero en realidad lo que están haciendo a cambio de que tú estés ahí es perfilar, y esa es la parte más peligrosa de la protección de datos, de la privacidad, el comportamiento de los usuarios. Entonces, me preguntas si estas grandes empresas pueden ejercer un poder de dudosa legitimidad desde el enfoque del liberalismo o del libertarismo. Para mí sí, contundentemente además, porque por mucho que sean organizaciones privadas y no estatales, el efecto que puede realizar sobre la vida de los individuos, incluso ejerciendo una violencia que no sea inmediatamente física, puede ser muy grande para el ejercicio de la libertad de los individuos. Te pongo un ejemplo muy claro, porque ahora nosotros vivimos en democracia y como que para nosotros es más ligero. Pero ¿tú conoces los sistemas de rating social de China? No estoy muy al tanto. Bueno, pues en China, dependiendo de lo buen ciudadano que seas,
tienes, bueno, vamos a ver, como el carnet por puntos aquí, ¿no? Parecido. Y Perdón, suena a capítulo de Black de Black Mirror. Mirror. Total. Pero está funcionando y es real, Madre ¿sabes? mía. Y en función de cómo te comportes como ciudadano, puedes acceder a unos servicios públicos u otros. Entonces, a lo mejor tienes trenes más lentos para ir a los sitios, o a lo mejor tienes una limitación en el acceso a financiación, o a lo mejor muchas otras cosas. ¿Sabes? Todo por lo buen o mal ciudadano que hayas sido. Entonces, esto, claro, en democracia nos parece brutal, pero, sin embargo, lo que estamos permitiendo es que muchas empresas puedan conocer de nosotros muchas cosas tan importantes como las que conoce el gobierno chino en concreto de sus ciudadanos. Tenemos esa falsa sensación de seguridad porque, bueno, al final, pues Facebook por aquí, Google por allá, pero no podemos olvidar que son empresas que actúan en régimen de oligopolio como mínimo. Entonces, ¿qué ocurre cada una de las veces que algún supuesto rival de Facebook o de Google entran en el mercado? Que los compran. O los copian o los compran. De tal manera que Google empezó siendo un buscador y ahora mismo es un calendario, es una nube en la que almacenas todos tus documentos, es un montón de cosas. No podemos irnos a las políticas que dicen que ellos no leen los Words que tú tengas, ¿no? O los Excels que tú tengas en Google Sheets, por ejemplo, o lo que sea. Pero hay que tener en cuenta que al final la información está en sus servidores y está en su poder. Entonces, tiene cierto peligro, pero no ocurre solamente con Google o con Facebook. Ocurre en general porque somos una sociedad desinformada. En general porque somos individuos desinformados. Por ejemplo, hay muchísima gente que no sabe, que además ahora está tan de moda, que hacerse un test genético en una de estas empresas que por 50 euros en Estados Unidos te lo hacen, llevas el bastoncillo y tal la muestra y te hacen un perfilado genético de cuáles son tus ancestros, ¿no? Claro, nadie se pregunta qué ocurre con esa información genética, ¿vale? Además, tenemos que tener en cuenta que también cuando nos analizamos enfermedades, por ejemplo, en el tema de las enfermedades, pues a lo mejor son precursores. Que tú tengas una predisposición genética a una enfermedad X, a lo mejor en esa enfermedad no es más que una posibilidad. Si por condiciones ambientales se da la situación, pues tú dentro de X tiempo igual la desarrollas. Pero es que eso puede acabar siendo una posibilidad para que el día de mañana seas discriminado en tu trato o en tu acceso a X cosa. Te decía lo de los ancestros porque se han dado bastantes casos en los que en Estados Unidos esas bases de datos, también de los ciudadanos europeos, se ceden con total libertad a las instituciones públicas, en particular a la policía, etcétera, para investigar crímenes. Y existen casos reales de asesinatos y violaciones que no se resolvieron hace 25 años, que se han resuelto porque un primo de un primo se hizo un test de estos, había una coincidencia genética lo suficientemente grande como para seguir la pista y como sí que tenían en su momento las muestras de ADN, pero no sospechoso, de aquel crimen de hace 20 años, se ha detectado quién ha sido y se ha procesado. O sea, con cosas tan sumamente fútiles como puede ser hacerle una prueba a mi hijo, a ver si de estas, insisto, privadas, porque son lo que conozco, ¿eh? No entiendo, o sea, no conozco cómo funciona la custodia de la información dentro del sistema público español, que también se hacen estos test, sobre todo para intolerancias y cosas de esas, ¿eh? O sea, pero hay gente que se hace test de estos y se los hace a sus hijos, y eso también me parece un riesgo grande, porque la información genética, están tomando decisiones sobre una información que es invariable. Es decir, si secuencia tu genoma, lo más probable es que las variaciones no sean sustanciales dentro de X tiempo, ¿sabes? Por no decir nulas. Entonces, las familias están ejerciendo un poder sobre la información genética de sus hijos, que sí, podemos pensar que nadie proveerá mejor que para la familia, o sea, que para el hijo, los propios padres, etcétera. Pero cuando se trata de información genética, de secuenciarlo, de enviárselo a una entidad privada, que no sabes qué va a hacer con ello, que es invariable, que tú no puedes corregir, no es una contraseña que te han hackeado y que cambias, ¿sabes? Eso va a estar ahí siempre. Puede suponer un problema realmente para los individuos. Bueno, me está dando una paranoia escucharte muy fuerte y la próxima vez que vea esto de 10-Year Challenge y tal, voy a desconfiar, la verdad. No sé si va por ahí también, porque a veces uno tiene esta tentación conspiranoica, pero
Pero vaya, Yo sé parece que solo hace falta encajar los puntos, ¿no? Digamos. Yo sé que suena conspiranoico porque, bueno, también, vamos a ver, hay que entender varias cosas. La vida con Internet en realidad no es transversal a todas las generaciones. Hay generaciones que no nacieron ni crecieron con Internet, ahora mismo vivas. Entonces, esto es más pues de los millennials para abajo, ¿no? Si se quiere. Y no... Todo va muchísimo... Siempre ha sido así. La realidad siempre va mucho más rápido que la ley. Siempre. O sea, siempre se legisla a contrapié totalmente. Y con este tema de la conspiranoia pasa mucho porque además no tenemos esa cultura de la privacidad. Entonces no somos conscientes de lo que implica ceder nuestros datos libremente para un montón de cosas. Somos más conscientes, por ejemplo, cuando hay una quiebra de seguridad y se convierte en una anécdota, porque hay quiebras de seguridad en grandes empresas todos los días del año, ¿eh? Y, por ejemplo, ocurre como en Ashley Madison, y todos estos correos que fueron publicados de los usuarios de Ashley Madison, que es una web específica, si no me equivoco, para relaciones extramatrimoniales. Sí, me suena. Pues claro, está muy bien que utilices un email, preferiblemente no el tuyo personalísimo, para esas cosas, pero claro, ¿quién le reclama a Ashley Madison que el día de mañana tiene esta quiebra y 3 o 4 se divorcian? ¿Sabes? Y entonces le está pidiendo a la pareja una indemnización de no sé cuánto porque no sé qué, y el otro va y denuncia a Ashley Madison porque, ¿sabes? O sea, puede ocurrir muchas cosas, pero ocurre también, este tema de la privacidad no ocurre solamente con webs de estas características, ocurre en el día a día. Yo conozco casos de aseguradoras locales, por ejemplo, o empresas que te buscan los seguros y te los gestionan, que son entidades muy locales, no estas grandes empresas, que igual envían los partes de seguro por WhatsApp. Entonces a mí esos ejemplos siempre me han llamado mucho la atención. Digo, vale, bueno, y por acudir a una situación posible muy arquetípica, ¿no? ¿Qué pasa si tú le mandas un parte del seguro por WhatsApp a un número de teléfono? Tú no sabes quién va a ver ese WhatsApp, ¿vale? Y en ese parte del seguro resulta que la persona que va de copiloto es quien no debería ser. Y entonces lo percibe su pareja. Y entonces se divorcian. Y entonces muchas cosas, ¿no? Entonces, esos daños que han tenido lugar para la persona que recibió ese WhatsApp o que era el original destinatario, ¿cómo se resuelven? ¿Sabes? Esto ocurre, con mucha frecuencia. Lo que pasa que, al final no se sanciona y no se llega. Luego habríamos de discutir si el RGPD es la normativa ideal y todo eso desde un punto de vista práctico y desde un punto de vista liberal, ¿eh? Se puede discutir muchas cosas. Pero para mí la privacidad sí es una cuestión fundamental de las personas, sobre todo porque nos pillan pañales. Bueno, un tema apasionante. Si quieres un día y haremos un monográfico o así, porque la verdad que me interesa el tema. Cambiamos un poco de tema, aunque seguimos por aquí. Me gustaría hablar, ni que sea brevemente, contigo de la libertad de expresión. Y me va bien que hablemos de esto. Como te decía antes, me estaba escuchando una charla de un tipo que se llama Tucker Carlson, que él es presentador en Fox News, y él es conservador, libertario y demás. Pero el tío decía, el poder que tienen, lo que decíamos, ¿no? Google, Twitter, Facebook y demás, es bastante peligroso para la libertad de expresión y va en contra de los valores fundacionales de este país. Es decir, lo que decía entre líneas es que es legítimo que el gobierno, a pesar de que sea una empresa privada, salvaguarde nuestros derechos a la libertad de expresión, porque si ciertas corporaciones deciden que ciertas ideas ya no pueden expresarse, pues venía a decir que iba en contra de lo que estaba basado esa nación, la libertad de expresión en general. No sé si un poco está alineado con lo que vamos hablando, de ese peligro inherente de que haya tanta centralización de poder, a pesar de que sea también el sector privado. Sí, de hecho, es para lo que se crea o se reconoce el derecho al olvido. Hay un caso muy concreto, además es un español, que fue el que sentó el precedente contra Google y lo llevó a la justicia europea porque, no recuerdo cómo fueron los detalles exactamente, pero para que nos hagamos una idea, él cada vez que buscaba su nombre en Google salía un embargo que había tenido hacía mucho tiempo y que ya se había resuelto. Entonces, cada vez que intentaba conseguir financiación o cada vez que intentaba hacer algo a título privado, un alquiler o lo que fuera, nadie se lo alquilaba. ¿Vale? Entonces, pues fue el primer precedente de justicia en el mundo contra Google porque no había desindexado, que es lo que se llama no aparecer en el buscador, es desindexar, ¿vale? No había desindexado esta información y se reconoció que sí, que evidentemente esta persona tenía ese derecho al olvido. A una vez aquello no tiene una relevancia informativa, a que esa información desaparezca del buscador. Pero que desaparezca del buscador no significa que desaparezca de Internet. Significa que si lo buscas en Google no sale, pero si vas a la página original, a lo mejor sí que sale, ¿sabes? Entonces,
hay toda una serie de derechos que se reconocen en la nueva ley que desarrolla el reglamento, la nueva LOPD, que van un poquito por esa línea, con obligar a los medios de comunicación a actualizar la información si es tipo injurioso, ¿no? De alguna manera, o hay una investigación judicial y luego se demuestra con el paso del tiempo que no estabas, que no eras culpable, ¿no? O sales absuelto o lo que sea, pero luego eres tú el que tiene que ir a decirle al medio que actualice esa información, ¿sabes? Entonces, ocurre con la libertad de expresión individual, ocurre con la libertad de expresión de los medios, pero es que todo esto es una colisión continua de derechos, ¿sabes? Y de lo que se trata es de equilibrar un poquito exactamente cuál debe prevalecer, en qué situación. Me preocupa lo que dices de Google, de las redes sociales y tal, porque ellos controlan el algoritmo. El algoritmo de las redes sociales no es transparente, ¿vale? Entonces, eso es uno de los grandes problemas. Las decisiones sobre cuánta información te sale a ti en el feed de Facebook o en el feed de Twitter, nadie salvo Facebook o nadie salvo Twitter o nadie salvo la red social pertinente sabe cómo se generan. Entonces eso genera, bastantes problemas de tendenciosidad. Es aquello que decía que, claro, como a la red social le interesa que la información que a ti te salga en esa red social sea más o menos afín a tus intereses, es muy posible que, sabiendo tus opiniones políticas, si alguna vez has opinado de forma política, te muestre más contenido similar. Pero ¿hasta qué punto eso no es una percepción sesgada? Eso ocurre mucho, además yo lo llevo viendo mucho, y te hablo desde igual 2014, yo llevo muchos años en Twitter, ¿vale? Y hay las apuestas que se hacen en Twitter de cómo va a ir unas elecciones no tienen nada que ver con cómo ocurren las elecciones luego de verdad. ¿Por qué? Porque vivimos en nuestra burbuja y creemos que Twitter es una representación fidedigna de la heterogeneidad de toda la sociedad española. Y, sin embargo, la única muestra que es Twitter es de la gente que seguimos y que puede aparecer en nuestro feed, que muy probablemente será más similar a lo que veamos. Y eso tiene más consecuencias indeseables, quizá, como por ejemplo la polarización de la sociedad. Si tú en tu feed aparece solamente gente que piensa como tú, ¿cuánto vas a tardar en pensar que ese es el pensamiento correcto y que la persona que piensa distinto es una anécdota? ¿Sabes? Entonces, es un problema no solo para la libertad de expresión, sino para la configuración de la propia aprehensión de la realidad, ¿sabes? Hay que tener mucho eso en cuenta cuando uno entra en una red social. Bueno, Emi, yo ahora mismo me encuentro en el problema de que me está costando avanzar de tema, pero realmente me apasiona. Para cerrarlo, me gustaría también, te estaba escuchando, no sé si viste una entrevista que le hicieron a Elon Musk, y entonces hablaban de inteligencia artificial y demás, y entonces él decía que la inteligencia artificial la estamos configurando nosotros, los humanos, es decir, nosotros con nuestras búsquedas estamos configurando un poco el algoritmo humano. No sé si, ya te digo, para concluir, si esto hará que, digamos, que el mundo sea más eficiente, que haya predicción con nuestras preferencias, o al final estamos creando un monstruo que nos va a comer. Ya nos estamos poniendo apocalípticos total, ¿eh? Pero... Mira, con la inteligencia artificial lo que pasa es que por un lado están los algoritmos, que son las operaciones que se hacen, ¿vale? Y por otro lado están los datos. Y el resultado de esas operaciones va a depender de la calidad de los datos. Se habla mucho de que, mira, por ejemplo, hay un sistema en Estados Unidos que ayuda a los jueces a decidir si dar la libertad condicional o no, ¿vale? Es un sistema predictor de la posibilidad de reincidencia de los reclusos si les das la libertad condicional. Cuando se empezó a probar este sistema, decía que la gente racializada, en particular lo que yo leía, opinía la gente afroamericana, ¿vale? Y la gente blanca, tenía más riesgo de incidencia cuando saliera. Entonces, ¿qué hacían los jueces? No les daban con tanta facilidad la libertad condicional. ¿Qué pasó? Que al tiempo se comprobó si esa incidencia que predecían los algoritmos era tal y se dieron cuenta de que no, de que en realidad era al revés, ¿sabes? Entonces, ese es el riesgo. Como los datos que se tenían estaban relativamente sesgados, como nosotros como humanos también estamos sesgados a la hora de programar esos algoritmos, a alcanzar algoritmos definitivos que nos puedan decir con total capacidad y seguridad que sí o que no. Cuando excedemos la parte puramente científico-técnica de la realidad, de la sociedad, es muy difícil. Entonces, si vamos ya a algo que puede afectar tan profundamente a la vida de alguien como si le damos la libertad condicional o no nos la damos,
es un riesgo muy grande. Entonces, la inteligencia... Minority Report, esto que estás diciendo. Totalmente. Además está ocurriendo, ¿sabes? El problema es que no lo sabemos, no somos conscientes de que esto está ocurriendo, ¿sabes? Pero insisto en que depende de la calidad de los datos. Cuanto más calidad tengan esos datos y más lo podamos refinar, mejor. Pero de todas maneras, hay que tener en cuenta que ahora mismo la inteligencia artificial, si se habla mucho, que si el Big Data, que si tal, pero todo este tipo de tecnologías les queda muchísimo desarrollo. ¿Vale? Que todo lo que sale en los periódicos es que pueden predecir con mayor acierto la posibilidad de cáncer, ¿qué tal? Pues perfecto, que sean una ayuda para los médicos a la hora de determinar un tratamiento. Pero claro, la realidad va por otro camino. Yeah. Ahora que está tan de moda el debate sobre la eutanasia, si se programa un algoritmo de inteligencia artificial para ver, por ejemplo, la probabilidad o para siquiera tipificar el nivel de cuidado paliativo que requiere un paciente, ¿se le podrá ofrecer con mayor probabilidad a un tipo de paciente o a otro la posibilidad de acceder a la eutanasia? ¿Será premiable ser de una categoría o de otra? ¿Sabes? Todo eso que se utiliza y puede utilizarse para propósitos extraordinarios que sigan avanzando la propia civilización, conlleva unos riesgos muy importantes. Por eso decía que sí que los programamos humanos, que nosotros también estamos sesgados a la hora de decidir qué van a hacer esos algoritmos, cuáles van a ser esas operaciones, pero nos queda mucho camino. Bueno, yo solo sé que no paran de salirme anuncios de pañales. No. Bueno, cambiamos un poco de tema, ha quedado muy claro y esto es apasionante y valoro que tengas tanto conocimiento. Volvemos un poco a lo de antes del marketing digital. En este caso la pregunta sería ¿cómo separar el buen marketing digital, vamos a decir, del malo? Yo conozco personas que utilizando las herramientas del marketing digital han abierto negocios con inversión mínima, sin stock, sin marketplace, solo entendiendo cómo vender, con la psicología y demás, y estas herramientas que tanto me gustan, pero luego salen estos coach de mierda hablando mal, que te prometen ganar dinero mientras duermes, solo, ya sabes, descifrando lo que quiere la gente, tal, estos modelos de negocio basados en nada. Y que desde mi punto de vista, pues esto ensucia un poco la imagen del marketing digital. A ver si podemos hablar un poco de esta dicotomía, no sé si compartes la tesis. Sí, me alegro mucho de que me hagas esa pregunta porque, claro, después de haber estado trabajando en privacidad tanto, hay mucha gente que piensa que me he pasado al lado oscuro directamente. Ya. Yeah. Entonces, el debate es muy legítimo. ¿Existe la posibilidad de hacer un marketing digital que recoja datos agregados en la suma de los datos de la gente que te visita para poder hacer cosas? Yo creo que sí. Y de hecho yo es lo que intento que todos mis clientes hagan. Cuando yo trabajo campañas de Facebook y campañas de Google, intento, para empezar, que mis clientes cumplan al 100% con toda la información que le tienen que dar a los usuarios que navegan en la web, ¿vale? Que eso es el mínimo que tienes que hacer. Luego, a nivel interno, también les recomiendo que sigan las medidas de seguridad que deberían seguir. Y sobre todo, y siendo realistas, también les digo que en lo que se entiende el marketing digital, este tipo de predictibilidad del usuario es un regalo y no va a durar. O sea, esta capacidad de predecir o de segmentar las audiencias como podemos hacerlo en Facebook o en Google, probablemente cambie. De hecho, Google ya ha anunciado que va a quitar las cookies como sistema de rastreo. También hay que tener en cuenta que no es el único sistema de rastreo, existen más. Pero, claro, ahora mismo en el marketing digital hay muy poquita gente que se imagine un mundo sin cookies. O sea, si yo no puedo instalar una cookie en tu navegador, no puedo hacer muchas cosas. No solamente no puedo predecir tu comportamiento, pero a lo mejor no puedo recordar en qué idioma quieres ver mi web. O a lo mejor no puedo recordar si la última vez tu dirección de envío en tu pedido fue esta u otra, ¿sabes? Todo eso lo puede saber una web, entre comillas, por las cookies. Entonces, habría que ver, tanto con la directiva de privacy como con lo que va a hacer realmente Google, hacia dónde deriva esto. Yo sí que creo que se puede hacer un marketing digital coherente con la privacidad de las personas. Y sí que creo que en la pregunta que tú me planteas hay que distinguir dos cosas, los procedimientos y los tipos de negocio, o las propuestas de valor, ¿no?, que les llamamos nosotros en marketing. La ventaja que ha tenido Internet y la proliferación de los negocios online es que cualquiera desde su casa puede vender lo que le interese. Puede alquilar su cerebro si quiere, puede hacer medallones de madera y enviarlos por correo, ¿vale? De hecho, es un mercado creciente.
¿Qué pasa? Que como en todos los mercados, pues puede darse la posibilidad de que haya gente que se meta ahí con unos intereses diferentes. Hablas de lo del coaching y todo este rollo. Vamos a ver. Pasé por delante que creo que la mentorización de un profesional es súper importante en su desarrollo profesional, ¿eh? Y creo que estar rodeado de personas que saben más que tú en algunos ámbitos puede ser muy bueno para tu propia formación y para tu propio desarrollo profesional. De ahí a decir que, como lo hay con estos ejemplos de dropshipping, ¿no? De tienes 15 años, móntate una tienda en Shopify y entonces gana millones. Bueno, hay que ser también un poco sensato con el tema. Hay muchísima gente que se ha arruinado literalmente antes de llegar a los 20 por historias de estas de dropshipping. Es bastante peligroso, pero esto forma parte de la vida. Es lo mismo que si te dicen cuando sales, oye, mira, métete en este sitio o toma esta bebida que te va a gustar más o tal. Al final nosotros tenemos que tomar decisiones sobre nosotros mismos y pensar que el mundo va a ser bonito y maravilloso y amable y ético de por sí es un poco naif. Entonces, creo que puede ser una herramienta muy buena y, de hecho, en mi experiencia, en mi día a día profesional lo es para muchos negocios de características muy diferentes, tanto online como negocios físicos, pero creo también que hay que tener cautela, sobre todo con el fenómeno vendehumos, la verdad. El fenómeno vendehumos hay que ser consciente de ello. Aparte, siempre van a atacar un poco al dolor y a la ansiedad de la persona. Pero mira, me va bien que hablemos de esto porque voy a enfocar un poco el último bloque temático. Hablemos un poco de tu blog, que aparte me gusta el subtítulo que le has puesto, Filosofía para la vida diaria y demás cosas prácticas. Entonces, ¿cómo sobrellevar todo esto? Veo que en tu blog pues hablas de meditación, también hablas de productividad. Entiendo que tú eres una freelance o emprendedora, vamos a llamar. No sé, si te parece, hablemos un poco para empezar del tema de la productividad y la vida diaria. Estamos hablando de todos estos temas complejos que nos requieren de mucha energía mental, pero aparte también tenemos que llevar una vida sana y en paz. Un poco, no sé, resúmenos cuál es la estrategia que tú tomas ante estos retos. Pues mira, para conocer por qué yo llego a donde llego con este proyecto hay que saber un poco mi historia vital. Como te decía, yo he estudiado muchas cosas distintas, soy muy autodidacta y estos temas me han parecido siempre competencias muy básicas y muy interesantes para cualquiera que quiera ser un adulto competente, ¿no? Como quien dice. Esa es una de las razones por las que hablo de productividad, pero como tú dices, el título es Filosofía para la vida diaria y demás cosas prácticas y sobre todo al final hablo de filosofía, de comunicación y de marketing, ¿vale? Hay esos artículos sobre productividad, el que hablas de meditación en concreto es un poco hater con la meditación, esta zen y mindfulness, porque ¿por qué? En internet y en particular en YouTube y en las redes sociales hay toda una cultura pop alrededor de el mundo del emprendedor y de ten tu propio negocio, tu propia segunda fuente de ingresos, etcétera, ¿no? Y parece que todo es el mundo flower power y hay que tener un poquito de sentido común. Entonces, hay gente, yo he visto gente de verdad que como no es capaz de cumplir eso de levantarse a las 5 de la mañana para ser súper productivo, se siente mal. O sea, se siente mal hasta el punto de que eso afecta a su propio autoconcepto, ¿vale? ¿Por qué? Porque hay toda una presión para que ser buen emprendedor sea levantarse a las 5 de la mañana y entonces ya has entrenado y ya has hecho un montón de cosas. Tranquilo, relájate. O sea, esto te tiene que servir a ti. Entonces, ¿cuál es el sentido? Y lo que hago es una defensa de la... vídeos de Tony Robbins y ya te vuelves loco. Totalmente, totalmente. O sea, que está muy bien como la parte inspiradora, pero luego vuelve a tu casa, a tu estudio, a tu negocio y ve realmente qué es lo que puedes aprovechar de esto, ¿no? Entonces, de ahí precisamente ese contenido. También he puesto online mi sistema de productividad porque llevar un proyecto de estas características requiere crear muchísimo contenido, ¿vale? Entonces, o tienes un orden y tienes una estructura, o generar 2 artículos de 1.500 a 2.000 palabras a la semana y además publicar en redes sociales contenido exclusivo para las redes sociales y tal, lleva mucho tiempo. Claro, evidentemente yo tengo la ventaja de que esto es a lo que me dedico para otros negocios, ¿no? Y que mi proyecto es un negocio más en mi cartera. Entonces, así más o menos pues se puede llevar, pero requiere tiempo y requiere organización. Entonces, a mí me parece muy útil que haya gente que vea que todo esto le ocurre a más personas, ¿sabes? Entonces, que veas que sí, que puedes crear contenido a la manera a la que yo lo creo si eres lo suficientemente ordenado, que en realidad no lleva tanto tiempo y tal, un poquito devolviendo este tema de la productividad al marketing, pero también me interesa mucho
cosas que tienen que ver con cómo vivir mejor la vida. Y para eso hablo mucho de filosofía práctica. Además, mi máxima en mi newsletter, que es diaria de lunes a viernes, pero es diaria, es que todo sea sencillo, y en mis artículos también. De hecho, la conversación que estamos teniendo aquí tiene un lenguaje y una estructura y una velocidad mucho más rápida del tipo de contenido que yo hago. Yo quiero que todo sea inmediato, lo más cercano posible, lo más transparente posible. Porque quiero que la gente entienda que las realidades complejas también se pueden comprender. Entonces, para eso, cuando yo hablo de filosofía estoica, por ejemplo, a lo mejor no me detengo mucho en hablarte cuál era la idea de la génesis del mundo en los estoicos griegos antiguos, ¿no? Te hablo más de cosas prácticas de los estoicos romanos, de qué puede pasar, por ejemplo, si no toleras muy bien tu ansiedad, ¿no? Y no la gestionas muy bien. O cuáles eran las estrategias psicológicas que ellos utilizaban para sentirte agradecido en tu vida y sentirte satisfecho y no perderte en el ruido de vivir a 200 por hora, ¿no? Entonces, de ese tipo de cosas son de las que hablo. Es, como te digo, un proyecto muy heterogéneo que al final se resume en la idea de vivir mejor la vida. Y la parte de hablar de comunicación y de marketing es porque realmente yo creo que son competencias que pueden ser muy útiles. Para ti como empresa, para comunicarte con tus clientes o con tus proveedores, o siquiera entre tus empleados, para que no se repitan esos vicios de ciertas culturas empresariales que al final siempre acaban en lo mismo, ¿sabes? Y que nunca salen de una discusión, o las reuniones son súper infructuosas, o, ¿sabes? Todo este tipo de cosas. Pero también puede ser útil para ti si ves que continuamente tienes la misma discusión con tu pareja y no estás terminando de encontrar qué está fallando, ni cómo tú, si estás trasladando lo que quieres trasladar de forma apropiada, o si estás percibiendo lo que deberías percibir, ¿no? De lo que te está comunicando la otra parte. Entonces, yo lo que hago con mi newsletter y lo que hago con mis artículos es hablar de cosas útiles de la vida diaria, que nacen de cosas muy interesantes que yo me puedo encontrar, porque yo consumo mucho contenido variado sobre psicología, sobre filosofía, sobre este tipo de disciplinas, y lo que hago es que te lo hago sencillo y transparente y te lo cuento. Entonces, es verdad que con este proyecto empecé hace 15 días, bueno, el día 23 de enero, y que ahora mismo pues está un poquito viendo a ver qué camino sigue, ¿no? Pero estoy muy contenta porque funciona como una membresía gratuita, porque los artículos que yo subo, unos son de libre acceso, los puede leer cualquiera, y otros tienes que suscribirte y hacer una cuenta dentro de la web para poder acceder a ese contenido, ¿vale? Entonces, a mí lo que me permite es poder dar un contenido de mayor valor a la gente que esté realmente interesada, que es la que recibe la newsletter, ¿no? Y de momento está funcionando bastante bien. O sea, aquello de lo típico de que al principio solo se apunta tu madre, tu padre y tu primo, pues ahora somos unos cuantos más y la verdad es que estoy muy contenta. Pero creo que hay una necesidad de huir de ese tipo de desarrollo personal, si quieres, o de ese... Habrá gente que piense que lo que hago es autoayuda, y no me importa, porque al final es una etiqueta. Pero creo que puede ser útil, y creo que quitarle un poquito de eso, de cultura pop aquí a que cuando medites tienes que estar en una habitación de color pastel con una posición del loto perfecta, controlar tu respiración estupendamente, pues bueno, tranquilízate, todo esto son herramientas, no vayamos a que el árbol no nos deje ver el bosque, ¿no? Y es un poquito de lo que vengo hablando para emprendedores y para gente que no es emprendedor, que simplemente tiene varios proyectos o que necesita más claridad mental, que es una idea que me gusta mucho investigar últimamente, y la verdad es que estoy muy contenta con cómo está funcionando. Has dicho algo, está bien, porque estamos yendo a la raíz del asunto. Has dicho cómo vivir una buena vida, que supongo que al final es la pregunta, ¿no? Entonces, para simplificarlo aún más, ¿crees que hay alguna fórmula? Digamos, si esto fuera una receta culinaria, ¿hay alguna fórmula que sea más o menos inequívoca? Para mí, creo que la mejor fórmula es la que uno se puede dar a sí mismo en su vida, en su aprendizaje, y entendiendo la vida como acumular experiencias y análisis y conclusiones y seguir un poquito tal. A mí me gusta mucho cómo entendían la vida los estoicos. También hay partes del epicureísmo que siempre se le opone, ¿no?, al estoicismo, que me gusta, que me parece sensato e interesante. Y hay gran parte de lo que dice la psicología evolutiva que también me parece interesante. Estas tres cosas que te he dicho, estoicismo, epicureísmo y la psicología evolutiva, tienen bastante cosas en común a la hora de cómo vivir mejor la vida. Pero al final, tanto estoicos como epicúreos como
otras escuelas antiguas lo que entendían como buena vida es una vida no llena de experiencias positivas y maravillosas, sino una vida tranquila, con tranquilidad de espíritu, ¿vale? Es que las cosas malas no te perturbaran de la misma manera. Y de hecho, cuando se piensa en los estoicos y se piensa en los epicúreos, se piensa que los estoicos eran gente que vivía pegada a un palo, que eran incapaces de sentir, que no se la jugaban nada. Y luego uno lee a los estoicos y te das cuenta de que no, de que ellos querían aprovechar todo lo bueno y limitar el impacto de lo malo que te ocurre en la vida. Entonces, así desarrollaron toda una forma de relacionarse con la gente y de relacionarse con el mundo. Y los epicúreos tampoco eran unos fans de estar todo el día de fiesta y en orgías y cosas de esas. De hecho, todo lo contrario. El propio Epicúreo siempre dijo que los placeres intelectuales son mucho más importantes que los placeres de la carne. Uh-huh. Pero en las ideas que tenemos, tanto de ser un estoico como de ser un epicúreo, en el día, a día de hoy, son muy diferentes. Me parece muy interesante esa sensación de que una vida buena es una vida en la que estás en paz contigo mismo. Contigo mismo, con lo que ocurre con el mundo, que tienes herramientas emocionales para poder resolver los problemas que te puedan llegar y en la que poco a poco vas cumpliendo lo que quieres conseguir. Bueno, ahora sí, estoy bastante de acuerdo o muy de acuerdo. Para ir terminando, es que te estaba escuchando, no sé si conoces a un tipo que se llama Naval Ravikant, que él es un inversor y es un emprendedor. Y estabas hablando tú antes del tema de tener diferentes fuentes de ingresos o de ser un poco emprendedor, a pesar de que tú tengas tu trabajo normal. Y él un poco conectaba esta idea de la paz mental y demás con la idea también de la conciencia de quién eres tú en el mercado. Es decir, a pesar de que haya estos vendehumos que hemos mencionado antes, él dice, y yo estoy de acuerdo, de que el futuro cambiará mucho y de que todos quizás deberíamos centrarnos más en quién somos y qué podemos aportar en los demás, más que no pensar, como quizás pueden haber sido nuestros padres, de que tú entres en un trabajo a los 20 años, luego te jubilas a los 65, tendrás la pensión y demás. Entonces, estos nuevos retos que se nos presentan profesionalmente, un poco así como para concluirlo todo, ¿Cómo crees que los vamos a poder lidiar, tanto en lo que son aptitudes y habilidades profesionales como el nuevo planteamiento de la configuración mental que tenemos que tener adentro? No sé si se ha entendido mi punto o te he soltado una parrafada. Sí. No, totalmente. De hecho, cualquiera que no vea que el modelo de entro a trabajar con 20 años en una empresa y me jubilo dentro de ella, ¿está muerto? No está viendo la realidad. Y de hecho, ocurre con la robotización y con esta paranoia que hay de que Dios, todos nos vamos a quedar sin trabajo, pero eso no es necesariamente así. Nos quedaremos sin algunos trabajos, pero supongo que la gente que criaba caballos cuando llegó el ferrocarril también se quedó sin trabajo. Y sin embargo, necesitaron más operarios para crear ferrocarriles, más ingenieros para diseñarlos, etc. Entonces, lo que hay que entender es que el mercado de trabajo está cambiando brutalmente y que los cambios tecnológicos, tanto por la parte de los datos como por la parte de tecnología, están yendo muy rápido y que se están acumulando casi exponencialmente. Entonces, nosotros no estamos adaptándonos a lo que implica realmente eso. O sea, que dentro de poco, es que me imagino que en el día a día de las personas cada vez necesitemos menos de cosas que hasta ahora está haciendo otra persona. Pienso, por ejemplo, pues no sé, yo siempre digo, cuando hago deporte, siempre digo que a mí me gustaría tener, cuando tenga 50 años o 60 años, ser capaz de llevar la compra con la misma agilidad con la que llevo hoy, ¿no? Entonces, que esa es la razón por la que yo hago deporte. Pero yo digo eso e inmediatamente después lo que digo es, bueno, lo más probable es que cuando yo haga la compra con 50 o 60 años me la lleve un dron detrás de mí. Eso, si no como hoy, ya está completamente adaptado a la vida de la gente el hacerla desde casa. O un exoesqueleto también. Por ejemplo, ¿sabes? Un montón de... Pues entonces, lo que hay que entender es que el mundo está cambiando a una velocidad que no ha cambiado muchísimo más grande en la que se ha sucedido el cambio en épocas anteriores y que tendremos que adaptarnos. Esa parte de tener varias fuentes de ingresos y sobre todo lo que en inglés se llama side hustle, que es un proyecto a mayores que tú tienes en el que tú vendes como freelance o no lo llames freelance, pero que vendes a unos clientes concretos algo que tú sabes hacer, es un tipo de monetización perfectamente legítimo para las personas. Luego nuestro sistema fiscal pues irá por su camino y los negocios digitales pues vamos como vamos y no tenemos ningún sitio en el que encajarnos, ¿no?
pero realmente es muy frecuente y además es que es creciente y que quien no se suma pronto, pues va tarde casi. Bueno, Noemí, me han quedado muchos temas en el tintero, liberalismo, feminismo, política y demás, pues si te parece, lo dejaremos para otra ocasión, que también, como dicen, el secreto para aburrir a la gente es contarlo todo. La última pregunta, ahora sí, la vuelvo a hacer una pregunta personal, es que nos des algún consejo para alguien que tenga un perfil similar al tuyo. Has dicho que estudiaste filosofía, pero mucho de lo que has hecho ha sido, no sé, fruto de la curiosidad, también siendo autodidacta, algo en lo que me identifico mucho, por cierto, y entiendo que los trabajos que tú tienes, pues te los has buscado tú. ¿Qué consejo pudieras dar para alguien que quiera tomar un camino similar? Que entienda que en particular la filosofía no tiene que ser una carrera profesional, sino una forma de comprender el mundo. Que alguien que dude ahora mismo de si estudiar filosofía o no estudiarla, que puede perfectamente no estudiarla y acabar trabajando de cualquier otra cosa. Que le guste más o que le guste menos. Yo no quise seguir la carrera académica y no me ha ido tan mal, ni me doctoré, ni estoy dando clase, ni nada. Yeah. Y que existe una infinidad de posibilidades, que tampoco necesitas estudiar filosofía como carrera para comprender el mundo, que puedes simplemente ir aprendiendo por tu cuenta, ir leyendo por tu cuenta, y sobre todo que si alguien es tan curioso como yo y además tiene una pasión tan grande por aprender, que siga haciéndolo. Primero, porque no hacerlo será negarse a uno mismo, y eso es mucho peor siempre. Y segundo, porque va a encontrar cosas maravillosas. Bueno, pues muy bien. Oye, este final inspirador, la verdad que me encanta terminar las entrevistas así. Pues Noemí Carro, te hemos conocido un poco más y yo este blog que dices que hace solo 2 semanas que llevas, estoy seguro que nos dejará grandes éxitos y espero que con esta entrevista pues también más gente se suscriba al newsletter. Antes de que cierre, no sé si quisieras añadir algo. Sí, nada, quería darte las gracias porque me hace mucha ilusión estar aquí. Yo llevo conociendo el trabajo de Spanish Liberté, ya casi ni me acuerdo, pero la verdad es que tus entrevistas, aunque no me las he visto todas porque tienes un montón de contenido, siempre me gustan y siempre me acompañan regularmente. Cada X tiempo al final me hago un maratón cuando estoy haciendo deporte o cuando estoy cocinando o cualquier otra cosa y me las pongo ahí de fondo para ver, pues eso, gente que piensa de cierta manera y que tiene cosas que aportar y me hace mucha ilusión estar aquí formando parte de una de ellas, así que muchas gracias. De nada, mujer, pues ahora ya sabes, cuando estés cocinando pues te vas a escuchar a ti misma, que esto será una paradoja. Pues Noemí Carro, muchas gracias por tu tiempo, por tu conocimiento y por esta pasión que destilas y gracias también a los seguidores. Os recuerdo que os podéis suscribir, dejar un like y todo esto y también tengo un canal de iVoox por el que va corriendo y hace footing que también podéis escuchar las entrevistas, lo dejaremos en la descripción. Y nada, espero que os haya gustado esta entrevista. Noemí, tarde o temprano volveremos a hacer algo porque me he quedado con ganas de más. Nada, muchas gracias otra vez y nos vemos muy pronto. Chao. Saludo.